Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Bueno, más o menos ya sabéis de qué va a ir un poco la charla por el contexto, y yo creo que uno de los grandes retos que tiene el feminismo, al menos desde mi punto de vista, es entender cómo entran las religiones en todo el mundo feminista, ¿no? Porque las religiones llevan existiendo desde que existe el ser humano, por tanto el feminismo debería haber existido desde que existe el ser humano, pero no ha sido así. Entonces, de alguna manera, las creencias de las personas tienen que ir ligadas también al feminismo, es decir, no se concibe una religión si no es feminista, o al menos desde mi punto de vista no existe religión o no existe creer en Dios si no se cree de una manera feminista. Entonces, yo con mi presentación hablaré de lo que es ser musulmana y feminista, Clara va a hablar de los feminismos mormones y Pablo va a hablar del movimiento de la diosa, un movimiento religioso también muy interesante que va a poner en relieve que el feminismo también puede tener unas creencias más allá de lo terrenal, por así decirlo, es decir, se puede ser feminista, se puede creer en algo además de ser feminista, o por el contrario no se puede. Yo creo que es interesante que hagamos todos juntos y todas juntas esta reflexión para ver hasta qué punto se puede o no se puede, son compatibles o no son compatibles. Eso va a ser, y ya lo demás es spoiler, así que Pablo, cuando quieras. ¿Puedes ver bien? Sí. No, yo creo que no somos galantes. Vale, pues yo lo primero quería dar las gracias a la Nueva Becas por invitarme a esta jornada y a dar esta charla. También al Ateneo por poner el espacio y los recursos. También os invito a hacer los socios del Ateneo, si todavía no sois socios. Y bueno, pues yo voy a hablar del movimiento de la diosa. ¿Hay alguien que haya escuchado hablar sobre el movimiento de la diosa antes? Bueno, pues el movimiento de la diosa surge más o menos en los 70. Bueno, contenido esta charla, ya me estoy levantando. Primero voy a hablar del origen, las filosofías y debates dentro del movimiento de la diosa, luego voy a hablar de mitologías, que yo creo que es donde empieza ahí la parte más interesante. Voy a hablar también de experiencias personales, también para tener coherencia con el resto de las charlas, y voy a acabar hablando sobre la teología, con la entonces empezamos. He elegido un artículo que es muy influyente dentro del movimiento de la diosa, que es un artículo de Carol Christ. Se escribe como Cristo en inglés, pero se pronuncia Christ para diferenciar las dos cosas. Entonces, pues bueno, esta señora escribe este artículo, es muy cortito, lo podéis encontrar en internet muy fácilmente, son 10 páginas. Y ahora lo que voy a hacer es un pequeño resumen de ese artículo, ¿no? Entonces, realmente el primer paso que dan todas estas personas que se plantean el movimiento de la diosa es que este sentimiento espiritual, este sentimiento religioso que te decía a ti, es universal. O sea, es inherente a la condición humana. Pero la mayoría de las religiones, si no todas, están dominadas por los hombres y para los hombres. Entonces no hay espacio para la mitad de la población mundial. Carol Christ empieza haciendo un análisis sociológico de la religión. Entonces, haciendo referencia a Clifford Geertz, que es una figura muy importante, habla de la importancia de los símbolos y de los rituales dentro de la propia condición humana, que influyen un montón en la política, en la sociedad y en nuestra propia psicología, pero a un nivel pues, muy profundo. Y también dice que los símbolos y los rituales no pueden ser destruidos, solo pueden ser reemplazados. Y esto es algo básico que cree la sociología de la religión. Entonces Carol Christ llega a la conclusión, dice, porque la religión firmemente agarra lo más profundo de la psique de tantas personas, las feministas no se pueden permitir dejarlo en manos de los padres. Y entonces, durante 4 o 5 páginas, hace una lista de los efectos que estos símbolos religiosos patriarcales tienen sobre las mujeres. Entonces los agrupa principalmente en 3 puntos. Uno, crea una dependencia psicológica en las mujeres hacia los hombres y hacia la autoridad masculina, que luego también eso se traduce en una legitimización del orden del sistema patriarcal. Y luego además, puesto que Dios es hombre, la mujer, o sea, su feminidad no está legitimada, nunca podrá llegar a ser
mientras que los hombres sí disfrutamos de eso, sí nos podemos legitimar divinamente, y sí que estamos hechos a imagen y semejanza, de una manera literal, mientras que las mujeres no. Entonces por eso la feminidad nunca podrá ser pues, legítima, y ella habla de bienhechora también. Y precisamente por esto que acabo de decir, de que los hombres estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, esto se traduce pues, en una negación de la identidad sexual y de género de las mujeres, porque eso no se refleja en términos divinos. Entonces cita a Dalí, que habla de una mistificación de los roles patriarcales porque están apoyados en estos sistemas divinos, en estos sistemas religiosos, y claro, pues eso se retroalimenta, es justificación, pues bueno, del orden social, político y religioso, ¿no? Por la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Y también cita a Simone de Beauvoir, que dice que el hombre es amo por mandato divino. Entonces ella se pregunta, ¿qué podemos hacer las feministas respecto a esta situación que tenemos ahora mismo? ¿Cuál entonces es el poder que tiene el simbolismo de la diosa y femenino, religioso? Entonces lo divide en 4 puntos. La diosa como afirmación, 1, del poder femenino, 2, del cuerpo de la mujer, 3, de la voluntad femenina, will, 4, vínculos y herencias femeninas. Entonces recuperar y generar y venerar a la divinidad como mujer pues lleva a poner en valor todo lo que ha sido ignorado por el sistema patriarcal, pues cosas como la intuición, la colectividad, la emocionalidad. Los hombres no son los salvadores de las mujeres, son fuertes e independientes, tienen legitimidad para existir y sus propios ciclos vitales, como ella es el término que ella utiliza. Y en el fondo, a un nivel más básico, es el reconocimiento, la aceptación y la celebración de la mujer y de su cuerpo y de sus propios ciclos vitales. Entonces quería acabar de comentar ese artículo como ella acaba el artículo, ¿no? Que dice: el símbolo de la diosa tiene mucho que ofrecer a las mujeres, que están luchando para librarse de la devaluación del poder femenino, la denigración de su cuerpo, la desconfianza hacia la voluntad femenina y la negación de sus vínculos y herencias femeninas, puestos en peligro por la religión patriarcal. A la par que las mujeres luchan para crear una nueva cultura en la que el poder, cuerpo, voluntad y vínculos femeninos se celebren, es natural que la diosa reemerja como símbolo redescubierto de belleza, fuerza y poder de la mujer. Entonces, ya centrándonos un poquito más en todo el movimiento que se genera, sí que quiero centrarme un poquito en cómo entendemos a la diosa, ¿no? Y por qué también se habla de movimiento. Esta cita me gusta mucho de Starhawk, que es una bruja activista, o sea, digo bruja porque ella es vulcana, no, o sea, no es un adjetivo. Y es activista no violenta, antimilitarista, y pertenece pues, a toda la generación hippie, entre comillas, de los 60 y tal y cual. Y ella dice: todo depende de cómo me sienta. Cuando me siento débil, ella es alguien que me ayuda y protege. Cuando me siento fuerte, ella es símbolo de mi propio poder. Otras veces la siento como la energía natural en mi cuerpo y en el mundo. Y dentro del movimiento de la diosa, que es súper diverso y súper ecléctico, pues hay un montón de debates, ¿no? ¿Es la diosa una, sola, al estilo monoteísta? ¿Es la diosa, o sea, las diosas muchas, ¿no? ¿O son diversas representaciones de la misma? Pues es una pregunta que se hace. También algo interesante es la relación que tiene con el New Age, con el neopaganismo y con la Wicca, que beben un montón los unos de los otros. El New Age es una especie de actitudes que se desarrollan a partir de los 60 y siguen vivas hoy en día, que realmente se produce una especie de democratización e individualización hasta grados extremos de lo que es el sentimiento religioso. Entonces se produce pues lo que les llaman pick and mix, ¿no? O sea, me gusta esto un poquito de aquí, pues cojo esto del budismo, me gusta un poquito del hinduismo, pues cojo esto, y tal y cual, que a mí tampoco me parece del todo respetuoso con esas propias tradiciones, y de hecho la mayoría de personas influenciadas por el New Age son personas blancas.
Luego está el neopaganismo, que es el movimiento, digamos, de resucitar toda la religión pagana antiguamente, y la Wicca, que es la brujería contemporánea. Luego también es muy interesante el rol que tiene la tierra o la naturaleza dentro del movimiento de la diosa. Ellas dan distintas respuestas a esto, tanto a su definición y su actitud hacia ella. O sea, es cierto que todos los integrantes del movimiento de la diosa ponen un montón en valor a la tierra y a la naturaleza, incluso es un sentido muy, muy literal. Algunos la consideran pues, otro ser vivo más, otros la consideran la propia diosa, y todo esto, ¿no? Me gustaría entrar mucho más en estos debates, pero no puedo. Luego también hay algunas feministas dentro del movimiento de la diosa que dan mucha importancia a esto de la diosa histórica, ¿no? Y es que cuando analizamos las primeras manifestaciones religiosas, quienes aparecen precisamente son lo que llamamos las figuritas de Venus, ¿no? Y lo que pretenden hacer es todo ese rastreo de cómo se ha perdido esa veneración a la diosa históricamente. Luego está el concepto de la triple diosa, doncella, madre y anciana, como las tres etapas universales, ya no solo de la mujer, sino del ser humano, y también están súper conectadas con las fases de la luna. ¿Es la diosa inmanente o trascendente? O sea, este es un debate muy teológico, o teológico. Básicamente lo que es trascendente serían las religiones abrahámicas, ¿no? Judaísmo, cristianismo e islam, que consideran a Dios como algo separado del mundo material, algo infinito, un fin en sí mismo, mientras que la inmanencia, en términos teológicos, pues es que no hay tanta diferencia entre el mundo material y la divinidad, no a un nivel muy básico. Y luego, ha habido un montón de debates respecto al propio género de la diosa, ¿no? Ahora, estamos hablando de ella en femenino y hablan de ella en femenino, ¿no? Hay algunas que piensan que es una mujer, hay algunas personas que piensan que la divinidad no tiene género y contiene dentro de sí pues esos dos lados, el masculino y el femenino, pero están dentro de uno solo. Hay personas que piensan que la divinidad son dos, masculino y femenino, y luego, y esto me parece muy interesante, hay personas que consideran ahora que es importante hablar de la diosa, de la divinidad, ¿no? Hablando de divinidad en género neutro, claro, de la divinidad como la divinidad con falda. Me explico. Como la mujer siempre ha estado denigrada en la religión, y nunca ha conseguido llegar a ese nivel que han tenido los hombres, es ahora importante enfatizar esa feminidad. Entonces, por eso hay muchas que hablan de la divinidad con falda, es el término que utilizan. Y una de las tareas más importantes que han llevado a cabo es precisamente la de su trabajo con las mitologías, recuperar, revisar y... ya la tercera palabra me cuesta un poquito más, generar, le he puesto aquí. Entonces, pues bueno, recuperando mitologías, quería este ejemplo. O sea, ella es Hinebit-Tepo, es la diosa de la muerte y el inframundo en la mitología maorí. Entonces, su mito más conocido, bueno, no sé si habéis visto la película Moana. Sí, la he visto. Bueno, pues en Moana aparece Maui, que le pone la voz Dwayne Johnson. Bueno, pues Maui es como el Hércules de la mitología maorí, ¿vale? Y ya había hecho un montón de cosas, ¿no? De hecho, la isla del sur de Nueva Zelanda la había creado él mismo, había sido capaz de lanzar el sol, había robado el fuego del dios del fuego y todas estas cosas, y no se contentaba, Maui no estaba contento. Y le dice a su padre que quiere ir más allá, y el padre le dice, bueno, pues voy a consultar y a ver qué me dice el oráculo. Y el oráculo le dice al padre que Maui no debería querer más de lo que ya tiene. Y se lo cuenta a Maui y dice, Maui, gilipolleces, me da igual, yo quiero alcanzar el regalo de los regalos, la inmortalidad. Entonces, para alcanzar la inmortalidad, lo que tenía que hacer, recuerdo que Hinebit-Tepo es la diosa de la muerte, lo que tenía que hacer es revertir el ciclo de la vida. Es decir, lo que Maui tenía que hacer era entrar por la vagina de Hinebit-Tepo y salir por su boca.
Entonces, pues empieza su camino y su amigo compañero es un pájaro, ¿no?, que le lleva siempre en el hombro, y cuando llegan a la cueva de Jimeno y Tepú, tampoco sin muchos problemas, pues la encuentran durmiendo. Y dicen, bueno, pues esta es la mía, me voy a meter. Y claro, pues el pájaro se queda fuera. Y está viendo todo el percal. Y Maui se intenta meter y se queda atascado. No puede seguir, entonces se queda pataleando. Y claro, el pájaro, viendo todo esto, pues se empieza a reír. O sea, no puede contenerse la risa, se empieza a reír tanto que despierta a la diosa. Y la diosa se despierta, dice, a ver qué está pasando aquí. Se mira y dice, ¿qué es esto? Saca a Maui así con 2 dedos y le cruje, le parte en 2. Y condena a la humanidad a ser mortales. O sea, que somos mortales porque Maui quiso ser inmortal. Quiso tener mucho más allá de lo que ya tenía. Revisando mitologías, he elegido a la figura de la Virgen María porque es de casa, ¿no? Y para lo que estemos familiarizados todas. Este lunes, ¿no?, es la fiesta de la Inmaculada Concepción. O sea, su origen fue un hueso muy duro de roer para la Iglesia Católica. El Vaticano tardó un montón en aceptarla y luego la ha resignificado, de hecho, a sus intereses, pero al principio había un movimiento popular, esto es muy importante, que consideraba a María tan pura como Jesús, porque también fue sin pecado concebida por su madre, que si no me recuerdo mal, Santa Ana. Y además, en todo este movimiento mariano, que es muy potente en el sur de España, en Andalucía, consideraban a María no como un ejemplo de sumisión a Dios, sino como una figura muy independiente, muy valiente, que dejó su familia por servir a Dios y por servirle, y que parió a su hijo, que parió el Hijo de Dios. Y es una fuente de autoridad, de sabiduría, de poder. Y hay muchos sabres en Andalucía, en las procesiones, que precisamente hacen referencia a eso, ¿no? Capitana, pozo de sabiduría, tal y cual. Generando mitologías, me cuesta un montón encontrar el verbo adecuado. Me he decantado por generado, pero bueno, en este caso me parece muy interesante. Es el caso de Santoshi Ma. Ma es, lo llamo como madre, ¿no? Santoshi Ma. En los 70, en el norte de la India, era muy difícil. El hinduismo también es una religión muy patriarcal, y mucho más en las zonas rurales. Bueno, pues estas mujeres no podían satisfacer esas necesidades espirituales, ¿no? Entonces, entre ellas y boca a boca, empezaron a venerar y ofrecer, y generar rituales y ofrecer ofrendas a la diosa que se ha convertido en la diosa de la satisfacción, que es Santoshi. Y además, esta diosa aceptaba ofrendas baratas, mientras que otros dioses no. Eso significaba que las clases populares podían venerar a una diosa sin ser una cara, sin que fuera una cara económica, porque aceptaba garbanzos y verduras y etcétera. Entonces, en 1975, unos directores de cine decidieron llevar Santoshi al cine, y es una película bastante larga, muy bonita, que cuenta la historia de una devota de Santoshi, y eso hizo boom en India. Generó tal fervor hacia Santoshi que no es parte de los textos hindús. Ya podéis mirar que no aparece. Santoshi nació en los 70, muy reciente, y se ha colado en el panteón hindú. Ahora en toda India podéis encontrar altares dedicados a Santoshi, que no existían antes de los 70. Me parecería un poco naif dejar de lado a los hombres. Obviamente es muy importante que las mujeres tengan esas figuras,
pero también nosotros como hombres necesitamos nuestras figuras sanas a las que poder mirar y considerar y tomar en serio. O sea, yo no quiero un Dios vengativo, yo no quiero que ser hombre equivalga a violencia, y entonces también es nuestra propia tarea la de reconstruir, revisar, o sea, recuperar, revisar, incluso generar mitos de hombres. Entonces he elegido 3 en concreto. Uno es el de Manjushri, que es un bodhisattva. En el budismo los bodhisattvas son seres que están tan avanzados en su proceso que podían alcanzar la liberación, el nirvana, y decidieron no hacerlo, quedándose en la tierra con todo el sufrimiento que eso acarrea para poder ayudar a todos los seres sintientes. Y los bodhisattvas prometieron que iban a alcanzar la iluminación los últimos, después de todos los demás. Y Manjushri es uno de los bodhisattvas más conocidos, y en concreto es el bodhisattva del conocimiento. Luego también he elegido al Hong Kong, no le he encontrado la traducción en castellano, pero sería más o menos como el dios con cuernos, el dios de los cuernos, ¿no? Que es una de las figuras que se veneran en la Wicca. La mayor parte de las wiccanas pues reconocen que la deidad tiene 2 lados, el lado femenino y el lado masculino. El lado femenino es la diosa y el lado masculino es el dios, que es el Horn God, que está en comunión con la naturaleza y con lo salvaje y nunca ha sido despegado de la tierra y de la naturaleza. Y luego también yo creo que hay que recuperar la figura de Jesús, al que ya conocéis todos, y quitárselas de las manos a la Iglesia y a la autoridad y a la opresión y al sistema patriarcal. Y bueno, pues obviamente he puesto a Jesús así porque Jesús mira blanco y tenía ojos azules. Así que me parece tan importante recordarlo. No es como muy básico, pero a veces se nos olvida. Esta es la diapositiva de experiencias personales. Yo la primera vez que escuché hablar del movimiento de la diosa fue hace cerca de 3 años en la universidad. Uno de mis profesores participó más adelante y bueno, pues al principio sin más. Más adelante sí que, digamos, las diosas a las que yo me encuentro más cercano son Wang Yin, que es otra bodhisattva, la bodhisattva de la compasión. Es súper importante en China. Me he permitido la licencia de poner una foto de su isla sagrada. Y luego tenemos a Kali, que sí que es una diosa que me parece que acapara muchísimo dentro del movimiento, o sea, quizás demasiado, entre comillas, dentro del movimiento de la diosa o de diosas feministas, ¿no? Pero bueno, Wang Yin y Kali sí que se me han aparecido, son las únicas experiencias de ese calibre que yo he tenido. Wang Yin, de hecho, se me apareció Morazalzal y me hizo entender bastantes cosas, y sí que es para mí una fuente de calma bastante importante y alguien a quien puedo dirigirme y de que sé que me va a responder. Kali es una diosa muy ambivalente, tiene un lado muy compasivo y muy tranquilo, o sea, no es casualidad que sus devotos le llamen Kali Ma, ¿no? La madre Kali, pero también es una diosa muy violenta y muy sangrienta, y de hecho es una diosa que estaba en la periferia del hinduismo hasta hace muy poquito, ¿no? Sus devotos, todo lo que está prohibido dentro del hinduismo, eso era lo que hacían sus devotos, por su poder transformador y su poder transgresor, que tenía, por ejemplo, pues beber vino, estar por cementerios y beber sangre y cosas así, ¿no? Es un poco macabro. Con Kali yo tuve un sueño muy intenso hace 1 año y medio, en el que yo estaba en un callejón y bueno, Kali es muy reconocible pues por su falda, como viste, por el dolor a muerte, por su lengua, ¿no? Y yo me la encontré, y aparte es muy reconocible y sabía perfectamente lo que estaba pasando, y supe en ese momento que lo que iba a hacer era matarme. Kali iba a matarme. Estoy soñando, y empezó una persecución, pero una persecución en la que yo sabía que tarde o temprano me iba a cansar y me iba a pillar, porque joder, ¿cómo voy a compartir con una diosa? ¿No?
Y en el momento en que Cali nos enfrentamos, ¿no? Cara a cara, y yo acepté que me iba a matar. En ese momento me rendí a ella y dejé de tener miedo. Y alzó su cimitarra y justo antes de cortarme la cabeza yo fue cuando me desperté. Yo tengo un tapiz de Cali en mi habitación. En esta habitación lo tenía justo detrás de mi cama, ¿no? Como de cabecera de cama. Entonces pensaba que yo tengo, no sé si llamarlo pesadilla, tengo esta pesadilla, me despierto a las 4 de la mañana y tengo a Cali detrás mío, encima, mirándome. Además, en el caso del hinduismo, el hinduismo reconoce lo que llaman darshan, que es visión. O sea, en el caso del hinduismo, una representación religiosa es un canal a ese propio dios o diosa. O sea, que ese tapiz, o sea, Cali me estaba viendo a través de ese tapiz. O sea, yo no he estado más, yo no he pasado más miedo en mi vida. Me puse en posición fetal y por respirar es que ni respiraba. Y me acabé durmiendo y me desperté como me dormí, más tarde. Y sí que, o sea, ese sueño sí que tuvo un gran impacto que se ha dejado ver sobre todo con los meses, también con el tema de Wang Yin. Yo durante estos 3 años pasados, por ciertos proyectos que he tenido, he podido ir a su isla sagrada y de hecho peregrinar, es decir, durante mínimo 1 hora, dar 3 pasos y repetir Namo Guanxin Usa, que viene a significar mis respetos a la Bodhisattva Wang Yin y una postración completa en el suelo. Y así, hasta que llegas a un sitio especial dentro de la isla. Sí que me parece importante hablar de las experiencias personales por la diapositiva de teología que va después, también por esta cercanía con vosotros, por mi honestidad y porque sí que considero que la relación que yo he tenido con la diosa o las diosas ha sido algo importante en mi propio intento, en el proceso de construcción. Y aquí estoy hablando directamente a los hombres que hay en la sala. Sí que a mí me ha parecido muy, o sea, lo he sentido muy poderoso el hecho de arrollarte ante una mujer. Que una mujer la veas como tan poderosa, con la capacidad de matarte, que no eres nada en sus manos, absolutamente nada, no puedes hacer nada. Y todo ese machaque del ego es brutal. O sea, me es difícil exagerarlo, la verdad. En febrero de 2018 sí que escribí sobre esto y lo llevé a clase y sí que enfadé a bastante gente, sobre todo hombres. Entonces, por eso, para terminar lo de experiencias personales, pues he añadido, lo escribí originalmente en inglés y lo he traducido para aquí, ¿no? Y así es como terminaba yo el relato. ¿Qué hay que temer? Confiar en las diosas, confiar en ti mismo. Confiar en ti mismo es confiar en la diosa. Ahora que te he dado, que os he dado la semilla de la diosa como regalo, plántala, regala, come de ella. Como escribió Starhawk, el precio final de la libertad es la determinación para enfrentarte al ser más peligroso de todos, uno mismo. Porque las profundidades de nuestro ser no están del todo iluminadas. Para ver claramente debemos estar dispuestos a tirarnos al oscuro abismo interior y reconocer las criaturas que allá podamos encontrar. Hombres, zambullíos a la oscuridad y destruid vuestro ego. Hombres, matad a vuestros monstruos. Hombres, venerad a la diosa. Ya entramos en el tema de la teología, que a mí es lo que realmente me voló la cabeza, que se contrapone a lo que se conoce, a lo que se entiende por teología, ¿no? Entonces el movimiento de la diosa entiende la teología y no me parece que esté todo mal encaminado, o sea, para nada, que por la naturaleza patriarcal de la teología prima la individualidad sobre lo colectivo, la razón sobre la emocionalidad y la teoría sobre la praxis. Y esto además pues convierte a la teología en inaccesible porque supuestamente requiere un gran nivel de conocimiento y un dominio de la lógica y de la argumentación que pues no es inaccesible a muchas personas por sus conocimientos, por su estatus o incluso por su tiempo y su dinero.
O sea, si yo digo teólogo, pues seguramente lo que penséis sea en un monje cerrado en su habitación escribiendo. Pues las feministas del movimiento de la ESA dicen que no, que ese sistema que no nos vale, que no nos vale. Entonces, nace lo que llaman teología, el hablar de la diosa, el estudio de la diosa, el conocimiento de la diosa. Es muy importante, no nace de las personas que eran de las figuras más reconocibles dentro del movimiento de la diosa, no nace de profesoras de universidad, nace de la base, de grupos de mujeres que se reunían con ciertas inquietudes y acaban desarrollando lo que Seiling y Bonewitz acuñan teología, y más adelante Oldenberg lo termina de establecer en el 79. Entonces las bases de la teología son las siguientes, ¿no? O sea, realmente la base son los sentimientos, las experiencias y las emocionalidades. Es accesible y popular, todo el mundo puede hacer teología, todo el mundo. O sea, no hay ningún tipo de discriminación. El sentimiento religioso, el sentimiento espiritual es universal, está abierto a todo el mundo y nace dentro de todo el mundo. Pone la vida en el centro, que es una cita de Yayo Herrero, pero que me venía muy al pelo para esto porque es cierto. Ponen la tierra y la vida en el centro y todo gira alrededor de eso. Y es muy dinámico, o sea, no es estático. La teología está en constante movimiento, en constante readaptación, nace, muere, renace, está en constante transformación. O sea, realmente lo deberíamos entender como un verbo, no como un sustantivo. Y de hecho el movimiento de la diosa habla de goddessing, ¿no? Que sería algo así como teologando, estamos teologando. Así que espero que más tarde en el coloquio podamos teologar. Y bueno, por todo esto pues es colectivo, no es algo individual, no es la teología de San Agustín, no es la teología de Santo Tomás, no es la teología de Santa Hildegarda, es algo colectivo. Y nace de lo colectivo, pasa por lo colectivo y acaba en lo colectivo. Y también reconocen, y por esto han sido muy criticadas, que la verdad ni es absoluta ni es relativa. No es absoluta como establece la teología, pero tampoco es relativa porque entonces no tenemos nada con lo que trabajar. Esto para mí es así, para ti no, pero para mí sí. Yo no defiendo que tenga la verdad, pero yo es así como lo vivo y yo es así como lo siento. O sea, esto no significa que la teología se oponga a un estudio académico de todo esto, todo lo contrario, a la reflexión, para nada. Pero lo que enfatiza es lo que acabo de decir y es lo más importante para ellas. Bueno, ya estamos llegando al final de la ponencia. El movimiento de la diosa se le puede considerar como una religión o es una nueva manera de pensar, de vivir y de hacer la religión, ¿no? Y sí que es cierto que el movimiento de la diosa desafía a lo que en Occidente entendemos por religión, y nuestras religiones serían el cristianismo, el judaísmo, el islam, ¿no? Como religiones abrahámicas. Y es por eso también que es mucho más complicado para alguien del movimiento de la diosa querer dialogar dentro de esas tres religiones, porque al ser monoteístas es bastante más complicado encontrar, diosas no hay, encontrar figuras. Entonces pues llaman a recuperar figuras mucho más periféricas, no tan importantes como diosas que están aquí en la presentación, ¿no? En el movimiento de la diosa no hay texto sagrado común, no hay textos sagrados fijos, tampoco hay unas creencias comunes que estén fijas, de hecho se ponen al dogmatismo. La experiencia femenina es el eje teológico, es el principal eje teológico, la mitologización, y también es un movimiento que está politizado de izquierdas y también por anarquistas, no está institucionalizada, no está centralizada, sus símbolos, rituales, objetos pertenecen a un montón de tradiciones distintas sin ser irrespetuosos, y todo el concepto de teología que acabamos de introducir. Entonces, pues esto llama a preguntarnos qué es entonces la religión, que es una pregunta que podemos llevar al debate,
Y también, o sea, es esta manera de ver, de sentir y de actuar del movimiento de la diosa algo realmente nuevo, todo lo contrario. Está muy próximo a la manera que tiene los indígenas en todo el mundo de vivir la religión. Y de hecho en India, a día de hoy, en India y China, también la religión se vive de una manera bastante parecida. No es tanto de identidad como aquí. Aquí preguntas, bueno, ¿y tú qué eres? Ahí es un poco más de, bueno, ¿y tú qué haces? ¿No? Y puedes encontrar a alguien, pues, haciendo cosas budistas un día, haciendo cosas confucianistas mañana, y no es ningún problema, no es ningún conflicto. Y pues la religión ante el inminente colapso ambiental, civilizatorio, que sabemos que está por venir, sí que me parece importante sacar a colación el inconsciente colectivo y los arquetipos de Jung, o sea, recuperando lo que habíamos dicho al principio, todos estos símbolos, es algo humano, es algo natural. Entonces, en este colapso total que vamos a vivir y que ya ha empezado, vamos a necesitar referentes. Y lo que yo pregunto es si lo vamos a dejar en sus manos o lo vamos a retomar y lo vamos a hacer nuestro. Yo creo que el hecho de que la secularidad es más o menos un mito, ¿no? Todas esas actitudes, sociológicamente hablando, generan ahora mismo pues, lo que antes era un dios, ahora se convierte en el partido, en el fútbol, en una institución específica, en ciertos hobbies. Todas esas actitudes lo único que hacen es cambiar, nunca se destruyen. Y también en este mundo pues los problemas son colectivos, estamos todos a una, va a haber un montón de diversidad, vamos a tener que entendernos, queramos o no, y actuar colectivamente. La pregunta que yo lanzo para el debate es ¿hasta qué punto hay que destruir lo existente para reconstruir desde la justicia, equidad y libertad? Y bueno, algo que no he dicho explícitamente, pero lo voy a decir ahora, es que lo espiritual es político. Todo es política. Que lo personal es político, pero lo espiritual también. Y bueno, esta es mi diapositiva final, que acabo con el rey de Wicano, que es como la regla de oro, que viene a decir que mientras no dañes a nadie, que hagas tu voluntad. Todo puede expresar nada. Hola, buenas tardes. Para los que no me conozcáis, me llamo Clara y voy a hablar sobre historia de los feminismos mormones. Bueno, esto luego vais a ver que va a quedar un poquito más acotado a un mormonismo muy específico. Cuando normalmente se piensa en mormones, la gente piensa en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la denominación más grande de mormones en todo el mundo, pero hay actualmente en varias docenas de grupos que se autoconsideran mormones. Yo os digo que yo nací y crecí en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como mormona, pero la dejé no oficialmente, aparezco todavía en los registros de la Iglesia hace 5 años en octubre. Entonces, pues bueno, a lo mejor esto es algo que queréis tener en cuenta, que yo he salido de aquí y que bueno, me sigo considerando mormona cultural. A esto llegaremos al final a lo mejor. Pero bueno, entonces os voy a contar un poquito sobre cómo surge. También para que lo sepáis, dado que el mormonismo es quizás la iglesia norteamericana de Estados Unidos por antonomasia, mucho del movimiento feminista mormón está íntimamente ligado a la historia de Estados Unidos, con lo cual voy a hablar bastante de historia de Estados Unidos, desde el 19 y sobre todo la más reciente, la de los años 70. No hemos podido conseguir el audio, si alguien lo quiere pues luego se lo mando, pero una de las cosas que no mucha gente sabe con respecto al mormonismo es que no es una religión monoteísta, es politeísta y se cree que existe una diosa. A Dios nos referimos como el Padre Celestial, igual que el Padre Celestial hay una Madre Celestial. Los mormones tienen su propio himnario, entonces este es el himno número 187 en el himnario en español, que se llama Oh mi Padre. Y en la tercera estrofa dice: antes te llamaba Padre, sin saber por qué lo fue, mas a lo del Evangelio aclárame el por qué. Hay en los cielos padres solos se refiere a padres solteros, pues porque tenéis el inglés al lado.
Clara, la verdad está, la verdad eterna muestra, madre hay también allá. Esto lo escribe la presidenta general de la Sociedad de Socorro, que luego os voy a contar qué es esta organización. Entonces, como veis, esta idea de que existe una Madre Celestial, igual que un Dios al que nos referimos como Padre Celestial, es una parte fundamental de la teología mormona. Otra de las partes fundamentales es esta cita, que ahora no se utiliza mucho, pero con la que yo he crecido, que es: tal como el hombre es, Dios fue. Tal como Dios es, el hombre puede llegar a ser. La más base de la teología mormona es que todas las personas tienen el potencial de llegar a convertirse en lo mismo que es Dios. Ahora, como hemos visto, existe un Dios y existe su mujer, que es una Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir ser un Dios? Esto lo dijo Lorenzo Snow, que fue el 5º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Para esto hay que casarse. La revelación con respecto al matrimonio en la Iglesia es del 12 de julio de 1843. Entonces, no sé si conocéis mucho el mormonismo, pero digamos que existen 4 libros canónicos. Uno es la Biblia, otro es el libro de Mormón, otro es Doctrina y Convenios, que es de donde sale esto, y otro es la Perla de Gran Precio. Doctrina y Convenios son todo revelaciones que se dan a Joseph Smith, que es el fundador del movimiento mormón. Entonces, en el 132 lo que dice, no lo he puesto porque es bastante largo, pero ahí está el resumen, y esto está sacado literalmente de la web de la Iglesia, o sea, yo ahora no me estoy inventando nada. Uno de los versículos 1 a 6 dice que la exaltación se logra por medio del nuevo y sempiterno convenio, es el convenio del matrimonio. El matrimonio mormón se le llama sellamiento. ¿Por qué? Porque sella en la tierra sella en el cielo lo que se hace en la tierra. Esto quiere decir que en el mormonismo las familias son eternas. Si yo estoy casada con alguien y tengo hijos, mi unidad familiar sigue existiendo después de que muera. Y luego aquí dice, ¿no?, el matrimonio celestial. El sellamiento, junto con la continuación de la unidad familiar, hace posible a los hombres llegar a ser dioses. Con lo cual, si en el sellamiento no es posible llegar a ser Dios, si yo no estoy casada, en mi caso con un hombre, hubiese sido, no puedo llegar a ser Dios. Y también en la 132, que me voy a meter un poquito, pero voy a intentarlo mucho, es donde se establece la poligamia. Aquí es donde por primera vez teológicamente aparece la poligamia en el mormonismo, que es quizás por lo que es más conocido. Y luego, pues, Russell M. Nelson, que es ahora mismo el presidente de la Iglesia, o profeta, porque los presidentes de la Iglesia mormones, los mormones les consideran profetas, o los mormones del mormonismo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay otros mormones que no consideran a este señor su profeta. En 2008 dijo que ningún hombre en esta Iglesia puede obtener el grado más alto de exaltación en el reino celestial sin una mujer digna sellado a él. Esta ordenanza del templo es lo que permitirá la exaltación de ambos. Entonces, como vemos, pues está... Bueno, sí, el heteropatriarcado y el matrimonio entre hombre y mujer, pues muy unidos. Entonces, aquí voy a hablar de mujeres y derechos, ¿no? Porque bueno, está como esta figura de la Madre Celestial que existe, sobre todo en el mormonismo del siglo XIX, pero luego se queda un poco olvidado. El mormonismo del siglo XIX es bastante místico, y a lo largo que van pasando los años cada vez se va haciendo como más generalista, ¿no? Para entrar en un cristianismo que digamos que sea aceptable o que lo puedan tragar, sobre todo una sociedad muy conservadora norteamericana. Pero siguiendo con la Iglesia, hablo de la Sociedad de Socorro. Esto de aquí que tenéis a la izquierda es el emblema de la Sociedad de Socorro, que es la caridad nunca deja de ser, que está en Corintios, si no me equivoco. Y si veis, hay varias fechas. Os voy a explicar por qué hay varias fechas. Esto no está así porque sí. La Sociedad de Socorro se funda en 1842, cuando los mormones todavía no han llegado a Utah, que es como el estado mormón por excelencia, y todavía están en Illinois, que es el medio oeste. Se crea más que nada, como ponía ahí, para socorrer. Los mormones viven en Nauvoo, que es una ciudad que crean ellos, a las orillas del lago Michigan. Y entonces está pues precisamente para dar ayuda a los mormones nuevos que están emigrando, que están llegando de Estados Unidos, para darles cobijo, para darles casa, para asegurar que más o menos todo el mundo tenga sus necesidades vitales cubiertas. Lo interesante es que esta sociedad está autogestionada por mujeres, esta sociedad. Y como habéis visto antes, en el año 1844 es cuando se establece el matrimonio celestial como doctrina, pero también la poligamia. ¿Qué pasa? Que en la Sociedad de Socorro lo de la poligamia no gusta mucho. Y aparte de esto, la poligamia se llevaba practicando a escondidas durante al menos 10 años que se sepa.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que en distintas cosas que ya se hablan y quedan, empiezan a decir que es que esto de la poligamia pues no nos gusta demasiado, es un tema muy complejo, no me voy a meter. Entonces, José Smith, que es en ese momento quien está en la iglesia, es el presidente de la iglesia, dice que la sociedad de socorro que desaparece, que aquí nada de nada. Esto de tener a las mujeres revolucionadas no nos gusta. En 1844 también, el 27 de junio, perdón, y me sé la fecha porque coincidió con el cumpleaños de una de mis mejores amigas, asesinan a José Smith. Entonces aquí es donde ocurre el primer gran cisma entre el mormonismo. Están los que van al oeste, que son como los mormones a los que yo pertenezco, y luego hay otros mormones que se quedan ahí en Illinois y son un grupo más pequeñito. Vale, pues de los mormones que miran al oeste y acaban en lo que ahora mismo es el estado de Utah en Estados Unidos, en 1854, varias mujeres empiezan a crear otra protosociedad de socorro. Y Elisa R. Snow, que es la mujer de la que os hablaba antes, se había llevado con ella todos los archivos, todos los documentos de lo que había hecho la sociedad de socorro mientras estaban en Illinois. Y entonces, pues bueno, como que eso no termina exactamente de prosperar, pero digamos que empiezan otra vez a crearse una pequeña sociedad de mujeres, que se establece ya de verdad en el año 1866. En el año 1866, la sociedad de socorro vuelve a formar parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y de hecho, aunque está autogestionada por mujeres, esto es muy importante, ellas llevan las finanzas, ellas deciden qué se publica, qué no se publica, qué es lo que enseñan, qué es lo que no enseñan, aunque sea dentro del mormonismo. Desde la presidencia de la Iglesia, o sea, el presidente y sus dos consejeros, o el profeta y los apóstoles, porque el mormonismo tiene apóstoles, se dice que vale, que guay, y que además que se creen grupos de sociedad de socorro en todas las unidades locales, ¿no? Que queremos que esto fluya. Y aquí pongo hasta 1961, porque ¿qué pasa en 1961? En 1961 pasa una cosa bastante curiosa en la Iglesia, que es lo que se llama el programa de correlación del sacerdocio. Esto lo que significa es que los hombres, que son los que tienen el sacerdocio, gestionan toda la Iglesia. Entonces no hay ninguna sociedad ni hay ningún grupo que esté autogestionado. Todo pasa a través de los hombres. Entonces yo considero que la sociedad de socorro, como una sociedad de mujeres autogestionada, desaparece en 1961, que es cuando pasa de ser realmente dirigida por mujeres a ser dirigida por hombres. Y luego tengo 1971-2019, porque hasta el año 1971 no había obligación de ser de la sociedad de socorro, ¿no? A partir de 1971, toda mujer que ha crecido en la Iglesia y que su nombre aparezca en los registros de la Iglesia, en el momento en el que cumple 18 años, pasa automáticamente a ser miembro de la sociedad de socorro. Entonces, pues, creo que hay una diferencia fundamental, porque ya no es una membresía voluntaria, sino pues bueno, es que pasas de una cosa a otra. Pero te voy a avisar, así que sigue, no mires el reloj todo el rato. Entonces, aquí os pongo The Exponent. ¿Por qué The Exponent es interesante? Porque es una revista en la que las mujeres mormonas la crean ellas, muchas de ellas en la Sociedad de Socorro, en la Isla de Snow, la de la canción de antes que no hemos podido escuchar, participan en esto. Y bueno, Emmeline B. Wells fue una de las mujeres más importantes y estuvo hasta 1914, que es cuando, empieza el primer cortapisas desde la jerarquía más alta de la Iglesia, en las que le dicen que nada, que todas las revistas que no están pasadas a través de la correlación del sacerdocio, que en realidad empieza en el año 1900, que no se pueden, y que todo va a pasar parte de la Ley Aona, que digamos que es la revista oficial de la Iglesia. Y entonces pues ella era presidenta de la Sociedad de Socorro en aquel momento y ella lo considera como una de las grandes pérdidas de su vida, y esto está en sus diarios y es así como muy triste. Y luego aquí pongo la declaración oficial número 1. ¿Qué es la declaración oficial número 1? Para que Estados Unidos pueda formar parte del Estado, pueda ser un Estado federado, no puede practicar la poligamia. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que después de bastantes problemas políticos, desde el presidente Wilford Woodruff, que era el profeta / presidente de la Iglesia, saca una declaración oficial que para mí es política, porque todo es política, como ha comentado nuestro compañero, pero en la Iglesia dicen que es una declaración, lo que hacen es abolir oficialmente, luego esto no es cierto, pero tampoco me puedo meter, la poligamia. Y entonces lo que dice es que en la Biblia y en el libro de Mormón se enseña que la monogamia es la norma de Dios para el matrimonio, a menos que Él lo declare de otra manera. Y entonces, bueno, como ahora queremos ser parte de los Estados Unidos de América oficialmente, pues entonces ahora ya sí que tiene que haber monogamia y no puede haber poligamia. Entonces en 1890 la poligamia oficialmente desaparece.
Y esto es como lo que va ocurriendo en la Iglesia. ¿Qué pasa? Que esto tiene su paralelo histórico a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el estado de Utah? El 12 de febrero de 1870 las mujeres de Utah consiguen el derecho a voto. Aquí esto es un estado prefederado. Aquí Utah todavía no pertenece, no es un estado oficial de Estados Unidos. Y aunque no es el primer estado de Estados Unidos en dar el voto a las mujeres de Utah sí son las primeras en ejercer el derecho al voto, porque 3 días después de que se hiciese esto, hubo una votación para elegir al alcalde de Salt Lake City. Entonces, pues, votaron 26 mujeres. No son muchas, pero bueno, algo voto. Como veis aquí, el 3 de marzo de 1887 tengo puesto que es el acto Edmunds-Tucker. ¿Qué es el acto Edmunds-Tucker? Aquí el estado de Utah, una vez más, estado no federado, no pertenece oficialmente a Estados Unidos, ya se está empezando a hablar de que Utah pertenezca a los Estados Unidos de América, como un estado federado. ¿Cuál es el problema? Que a los no mormones les da mucho miedo que todas las mujeres polígamas de hombres polígamos voten los que digan sus maridos y que tengan una sobrerepresentación en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen? Crean este acto, que lo pasa al Congreso, por el cual las mujeres polígamas no pueden votar. Entonces, pueden seguir votando, pero es como, no, nosotros no queremos que las mujeres polígamas voten para nada. Y si quieren votar, además, tienes que demostrar que has tenido un matrimonio civil que está legalizado por los Estados Unidos de América, es decir, no en el templo, que es donde se casan los mormones, y además tienes que hacer un juramento de que tú ni eres polígamo y estás en contra de la poligamia. Entonces, pues esto es un poquito complicado. Y, no sé por qué, pero me falta un trozo. Pero bueno, la cuestión es que al final, en 1896, Estados Unidos entra a formar parte de los Estados Unidos de América. Pero como habéis visto, en 1890, curiosamente, la poligamia, en una declaración oficial, que se supone que es una revelación religiosa, dice que la poligamia como práctica se deja de continuar. Voy a poner un ejemplo porque la poligamia es súper problemática, pero no tengo tiempo a meterme, pero quiero poner un ejemplo de cosas que permite la poligamia que no hubiesen sido posibles sin ellas. Y un gran ejemplo es Martha Matty, nadie la llamaba Martha, Matty Hughes Cannon. Esta mujer era de origen galés, ella fue de los pioneros mormones que hicieron todo el camino al oeste, o sea, cruzaron la planicie y entonces como mormona, muy mormona. Fue activista de derechos de la mujer, sufragista y médico. De hecho, ella se hizo médico en la Universidad de Michigan. Y fue la cuarta esposa de 6 de Angus M. Cannon. Y tuvieron 3 hijos que eran muy pocos para la media de hijos que solían tener las mujeres, que eran entre 6 y 8. En Utah. Entonces, esta mujer tiene muy pocos hijos. ¿Por qué? Porque es médico y se va a estudiar. Entonces, pasa mucho tiempo lejos de su marido y ella no cría a sus hijos. A sus hijos los crían las otras mujeres de su marido, las otras 5. Y esto es lo que permite que ella pueda ser médico y pueda hacer todas estas cosas. Entonces, en un momento dado, también antes de 1890, cuando se están en todas estas negociaciones sobre podemos ser polígamos, no somos polígamos, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, a ella la quieren llamar a declarar. Entonces, para no declarar en contra de su marido, se vuelve a Europa, porque ella no quiere declarar en contra de él. Y cuando en 1890 la Iglesia descontinúa, muchas gracias, no sé hablar, la práctica de la poligamia, entonces ya vuelve porque no la van a hacer declarar en contra de su marido. Y entonces aquí es cuando empieza la parte interesante. El 4 de marzo de 1895 se aprueba la Constitución de Utah y ella es una de las figuras fundamentales para conseguir 2 cosas. Uno, que el derecho a sufragio de la mujer esté contemplado, también el de las mujeres que ya están en relaciones polígamas, de las cuales no se van a divorciar. Y luego lo segundo, una especie de igualdad, y lo que consigue es que haya unos salarios mínimos tanto para mujeres como para niños trabajadores. Y luego quizás ya lo último es que el 3 de noviembre de 1896 se convierte en la primera mujer senadora de los Estados Unidos. Pero una vez más, esto es posible porque las 5 mujeres polígamas de su marido se hacen cargo de sus 3 hijos y llevan como toda la carga de la que ella no se tiene que hacer cargo. Y luego, como dato curioso, ganó a su marido, que también se presentaba a senador, y entonces ella le quitó el asiento a su marido. La votaron más a ella que al marido, como dato curioso. Así que, bueno, pues esto es un poco, ¿no?, cómo surge el feminismo, un protofeminismo mormón, porque aquí todavía nadie está hablando de feminismo, o ellas no se consideran necesariamente feministas.
Vale, ahora viene como la parte un poquito densa, que es el Equal Rights Amendment, que es la enmienda para los derechos, para la igualdad de derechos en Estados Unidos. Como sabéis, Estados Unidos tiene una constitución y la manera de hacer cambios es mediante enmiendas. Vale, entonces aquí es donde realmente empieza un poquito el feminismo mormón. Entonces voy a ir muy rápido. En 1923 es cuando ERA, me voy a referir a esto como ERA, ¿vale? Cuando el ERA aparece como proposición por primera vez. Y en 1946 la presidencia general de la Sociedad de Socorro, la presidenta era Amy Brown Lima, es que es como de una familia muy importante de mormones. Esto en el mundo mormón, apellidarse Lima no es como apellidarse Borbón en España, algo así parecido. Y la presidenta general de las Mujeres Jóvenes, que es la organización para chicas de 12 a 18 años, apoyan ERA, pues sacan un comunicado y apoyan ERA. Entonces estamos hablando aquí de los años 40, esto es justo después de que termina la Segunda Guerra Mundial. El 25 de enero de 1951, J. Reuben Clark aconseja a la Sociedad de Socorro no oponerse a ERA, ya que algunas mujeres lo considerarían algo bueno. Si veis, todavía no hemos llegado al año 61 en el que la Sociedad de Socorro todavía está autogestionada por las mujeres. Ellas llevan las finanzas de la Sociedad de Socorro, ellas deciden qué se publica y qué no se publica, ellas gestionan qué es lo que se enseña en las clases que se dan. Entonces, pues aquí está aconsejando, pero realmente ellas pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana. Y ya pasamos a 1970, que como podéis comprobar aquí pasan dos cosas. Uno, ya pasa en 1961, ahora mismo el mormonismo lo lleva, o sea, la Sociedad de Socorro ya no lo autogestionan mujeres, lo lleva la Presidencia General de la Iglesia, y entonces crean un comité anti-ERA. ¿Por qué? Porque tienen mucho problema con lo de mi cuerpo, mi elección, con respecto al aborto. Entonces, esto se enmarca, y no me puedo meter por falta de tiempo, en toda una política que además tiene que ver con Reagan. Entonces viene un conservadurismo muy fuerte en la que la Iglesia se ve metida completamente de lleno. En 1972, sin embargo, el 22 de marzo, el ERA se aprueba pero no se ratifica. Esto quiere decir que en principio se iba a aprobar a los 2 años, o sea, entraría en acción a los 2 años, pero se sigue sin ratificar. Entonces aquí es cuando las feministas mormonas empiezan a levantarse y piensan, vale, o sea, que hay que empezar a hacer algo porque tenemos 2 años y hay que empezar a hacerlo ya, porque no nos queda más remedio. Aunque la Iglesia ya tenga un comité anti-ERA. Entonces, en junio de 1973, Carolyn Peterson habla ante el Comité Legislativo de Utah. Carolyn Peterson es una de las personas más importantes dentro del feminismo mormón. Además también, esto lo cuento muy rápido porque tiene un libro súper bonito. Ella estuvo casada con un hombre que luego resultó que era gay, entonces se divorciaron y él murió a causa de la crisis del SIDA de los 90. Y cuando cuando su ex marido contrae SIDA y su amante le deja, él vuelve con su mujer y ya le cuidó hasta que falleció. Entonces, ha sido como una figura muy seminal dentro del mormonismo, dentro de la lucha contra el SIDA y sobre todo de derechos pro LGTBI+, más lo que sea. En 1974, Carolyn Peterson con otras mujeres, casi todas estaban estudiando o eran profesoras de la Universidad de Harvard, crean el Exponente 2 para hacer honor al Exponente 1, que era lo que habían creado las mujeres de la Sociedad de Socorro, hasta que en el año 1914 se lo cepillan un poco desde las altas esferas de la Iglesia, porque como ellos no pueden controlar que se publica, pues eso. Y en 1974, aquí es cuando empieza como el lobby real de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, como mis mormones con los que yo he crecido, anti-ERA. ¿Esto qué quiere decir? 2 de los apóstoles hablan con la Presidencia General de la Sociedad de Socorro y les dicen, tenéis que poneros a ERA, y no es os aconsejamos, como en 1951, son aquí no tenéis elección, tenéis que oponeros a ERA. ¿Y esto qué significa? Que en 1975 la Sociedad de Socorro saca un comunicado oficial oponiéndose a ERA. Y luego en 1976 la Iglesia se opone a ERA oficialmente, ahí ya sin medias tintas y sin nada. Por si no lo sabéis, el ERA todavía no ha sido ratificado porque luego hubo varias votaciones de los años 80, bueno, la cuestión es que al final se paralizó y a día de hoy esta enmienda de la Constitución no ha sido aprobada, ni está ratificada, ni absolutamente nada. En 1977, como veis, aquí se supone que ya tendría que llevar 3 años aquí lo de la igualdad, Sonia Johnson crea mormones a favor del ERA. Esto lo que la supone, si veis, ¿no? 1977, aquí ya se pertenece a Sociedad de Socorro, es que la excomulgan. Entonces, pues, la excomulgan, entonces pues bueno, pues empieza a haber pues bastante movimiento de
de qué está pasando aquí, qué es lo que no está pasando. Entonces, bueno, pues aquí hay mujeres mormonas que dicen no puedes excomulgar la igualdad, mormonas o mormones a favor de la era, o no sé cómo decir la era. Entonces, pues digamos que esto es como lo que está ocurriendo en los años 60, 70 y 80. Vemos que ya hay una patriarcalización absoluta de todo, incluso de una sociedad que era la Sociedad Socorro, que estaba autogestionada por mujeres y era un proyecto muy bonito y que era nuestro. Y entonces pues esto como que se queda un poquito callado, ¿no? Entonces pues bueno, vienen los 80, también el movimiento feminista como que se queda un poquito callado. Y entonces ya saltamos a los años 90. Estos son conocidos, esto es traducción mía, ¿vale? Porque no hay mucho hablado. Los 6 de septiembre. Los 6 de septiembre se los conoce así porque fueron 6 personas del mundo académico a los que excomulgaron entre el 14 y 26 de septiembre de 1993. Están aquí los nombres, que no los voy a leer por el tiempo, pero Maxine Hanks, que es la mujer de la fila de arriba, a la derecha del todo, tengo puesto el asterisco porque es la única persona que ha vuelto a la iglesia. Ella las excomulgaron, pero luego se volvió a rebautizar y ha vuelto a la iglesia. ¿Por qué excomulgan a esta gente? Les excomulgan básicamente por 3 cosas. Uno, por hablar de la Madre Celestial, que como os he dicho antes, como forma parte de la teología mormona más básica, y aunque el himno este todavía se sigue cantando, pero bueno, que no se puede hablar de la Madre Celestial porque es muy sagrado, entonces se les excomulga. Por hablar de historia de la iglesia que no se quiere que se saque, por ejemplo, mucha de la problemática de la poligamia, y también por hablar de la relación que tiene el mormonismo o elementos que ha cogido de los masones, de nativos americanos y de otras confesiones religiosas. Entonces, como a la iglesia a esto no le gusta absolutamente nada, decide excomulgarlos a todos. Bueno, mentira, la primera realmente no la excomulga, la quita todos los derechos. Entonces, sigue apareciendo en los registros de la iglesia, pero no puede hacer nada. Y sí, es que esto es ahí interesante, ¿cómo es? Esto sí que es represión, de verdad, no me gusta, pues nada, chica, te echamos. O chicos. Y entonces, pues, estos 6 de septiembre es importante por una cosa que os voy a contar ahora en 2 minutos, porque voy a intentar ser rápida, perdonadme. Entonces aquí ya otra vez pegamos un salto a los 2000. Como podéis ver, el feminismo mormón tiene como un contraste claro con cómo va el feminismo en el resto de los años, ¿no? El feminismo como movimiento global, el feminismo tiene un punte ahí en los 90, luego como que se muere, vuelve a resurgir en los 2000, luego en el 2000 ya se convierte como en un movimiento absolutamente popular. Entonces, el feminismo mormón en ese sentido, sigue la misma línea histórica. ¿Qué pasa en los 2000? En los 2000 pasan cosas muy interesantes, y es el boom de Internet. Entonces, ¿esto qué significa? Que se empiezan a salir muchas webs y muchas cosas en las que mormones quizás que están en los márgenes empiezan a sacar voz. Entonces, el más importante, el blog que fue durante muchos años más importante es de Feminist Mormon Housewives, o sea, amas de casa mormonas, que no todas eran amas de casa, por cierto. Y esto aparece en el año 2004, y esto es porque pues con la subida de Bush al poder y todo esto, ya sentía que ya la mujer que lo crea, que tengo aquí su nombre porque nunca me acuerdo, Lisa Butterworth, y somos amigas en Facebook, pero bueno, ella siente que no tiene un espacio para poder expresarse dentro de la iglesia, entonces pues crea este blog. Luego está también Joanna Brooks, que también es ahora mismo una de las figuras más importantes, que crea una web que es Pregúntale a una chica mormona. Ella está casada con un hombre judío y entonces pues ella tiene una relación que es como interconfesional, y entonces como no, si queréis saber cosas raras del mormonismo, cómo criamos a nuestros hijos o cómo llevamos ser de 2 fes distintas, preguntadme y os contesto lo que queráis. Esto es by common consent, perdón, el de ahí, el del solecito, porque hay una regla de la iglesia que es el del consentimiento común, y esto es que para que se apruebe cualquier cosa todo el mundo tiene que dar su consentimiento. Si alguna vez vais a una reunión de la iglesia, cuando hay un nuevo líder, cuando algo se considera escritura, es todos aquellos que estén a favor, por favor, que levanten la mano derecha. Si hay alguien en contra, con la misma señal. Entonces pues cogen eso del consentimiento común para llamarlo así al blog. Las mamá dragones, que son madres de... sobre todo madres, realmente, que tienen hijos o hijas que están en el espectro LGTBIQ. Ay, perdóname, a ti. Y lo de la proposición 8, esto de aquí, no sé si la conocéis o qué es lo que pasó, pero bueno, básicamente en el año 2008, en el estado de California, se aprueba el matrimonio igualitario. Todas las personas pueden casarse. Vale, pues en el año 2010,
un grupo ultraconservador saca lo que se llamó la Proposición 8, que era para revocar el derecho al matrimonio igualitario. Vale, aquí la Iglesia mormona mete todo el dinero del mundo que os podéis imaginar y de hecho manda cartas a los obispos, que son los líderes locales, y a la gente diciendo que participen en todas las iniciativas que haya o que no haya para hacer esto posible. Aquí fue cuando yo dejé de pagar diezmo. Los mormones pagan diezmo y entonces, aunque mi diezmo nunca ha llegado a Estados Unidos porque nunca he pagado tanto dinero como para que saliese de Madrid, pero yo decidí que yo por principio no podía darle dinero a una iglesia que estaba poniendo dinero en algo que iba en contra de mis principios. Entonces aquí es cuando empieza a resurgir todo mucho. ¿Y dónde se ha expresado? En Pregúntale a una chica mormona, en Feminist Mormon Housewives, By Common Consent y luego en las Momodragones. Vale. Esto aquí está bien, pero sigue siendo todo muy online, ¿no? Y entonces, como venga, vale, ¿qué hacemos? La iglesia es muy patriarcal, ¿qué podemos hacer para que se nos vea, ¿no? Entonces, las mujeres de la iglesia normalmente tienen que ir con vestido y no pueden llevar pantalones a la iglesia, está muy mal visto todavía, ahora menos, ahora ya no, pero hasta hace 2 años estaba fatal visto, había ¿no? O sea, como una feminidad como muy performativa que era muy importante. Entonces Stephanie Loritzen, que tenía un blog muy importante, que ahora ya no existe, que se llamaba como La niña novia mormona, porque ella se casó con 19 años, entonces como esto es muy común en el mormonismo, pues es como, ¿no?, las niñas novia, pues dijo, era mormonas feministas, creo que ya va siendo hora de poner en práctica la desobediencia civil. ¿Y qué era desobediencia civil? Pues ella creó un movimiento que era día de llevar pantalones a la iglesia. Entonces, esto la primera vez fue el domingo 16 de diciembre de 2012. Y entonces fue como mujeres feministas, todas las mormonas feministas, este día nos vamos con pantalones a la iglesia. Y cuando nos preguntan, decimos por qué. Y pues fue bastante gordo, lo suficientemente gordo como que salió en The New York Times, se sacaron fotos, o sea, fue tremendísimo, hasta tal punto que el gabinete de prensa de la iglesia sacó un comunicado oficial, o sea, hasta ese punto, diciendo, bueno, es que nosotros no le decimos a la gente cómo se tiene que vestir, lo que le decimos es que lo importante es creer en Dios. Bueno, sí, ya vale, sí, pero no podemos llevar pantalones, y si una mujer va con pantalones al templo no la dejan entrar. Y entonces hubo 4 años, bueno, esta soy yo participando, participé el primer año, pero solo tengo foto del segundo porque no estaba sola, y entonces el segundo año además se pidió que por favor se llevase todo el morado que pudiésemos, entonces pues morado, pantalones, mujer anuncio, como podéis comprobar, y este año además yo vivía en Inglaterra, entonces éramos como 14 personas haciéndolo, y muchos de los, uno se compró un traje morado a posta, entonces iba con camisa blanca y traje morado, y entonces esto tuvo mucha fuerza en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, fue el último año que se hizo así como movimiento. Y esto a qué llevó muchas cosas, sobre todo en que fue como, vale, antes estábamos hablando en internet, pero ahora nos veis porque nos estamos dando más remedio que a que nos veáis. Pero lo que se hizo fue que en la tradición mormona se hace mucho patchwork. ¿Tú sabes lo que es el patchwork? Sí. Vale, pues os voy a leer una cita porque me parece muy bonito. Los quilts son como pues, las mantitas estas de patchwork. Dice que son los archivos visuales artísticos de las mujeres mormonas. En ellos se representan temáticas de migración, por esto de que todos los mormones, bueno, también colonizaron, pero bueno, a lo mismo no nos vamos a meter ahí. De migración, tradición cultural, amistad y comunidad espiritual. Entonces, como en honor a como todas nuestras madres mormonas, a las pioneras, a estas que se les quita la voz o que la única voz que tienen son sus textos de patchwork, nos pidieron a todas las que habíamos participado, esto se hizo en el segundo Lleva pantalones a la iglesia, que donásemos nuestros pantalones, que lo mandásemos a una mujer colaje. Entonces esto es un patchwork que está hecho con todos los pantalones de mujeres de todo el mundo que han participado en esto. Entonces es una cosa muy bonita y además como que aúna mucho con nuestra tradición cultural, lo quería poner porque me mola. Y 2013, y os prometo que voy a terminar dentro de nada. El 2013 es un año súper interesante dentro de los 2000 por varias cosas. En primer lugar aparece el movimiento Ordenanza a las Mujeres. ¿Por qué? Porque evidentemente los únicos que tienen el sacerdocio son los hombres. Entonces se crea esta web en la que además mujeres y hombres se les pide que pongan su cara y que escriban por qué creen que las mujeres tienen que tener el sacerdocio. Esto además va en paralelo a una campaña que sacó la iglesia que se llamaba Yo soy mormón, y entonces la gente escribía por qué era mormón y qué es lo que le gustaba. Entonces pues para cuando esto ocurrió en el 2013, pues imaginaros que en el primer mes hubo como 300, 400 personas que escribieron como su perfil, ¿no?
Aparte de esto, también se sacó otro movimiento, esto es paralelo, en 2013, que es Let Women Pray, que es dejad a las mujeres orar. ¿Qué significa esto? La Iglesia tiene 2 reuniones anuales que se llaman las conferencias generales, que son en octubre y en abril. La primera conferencia general fue en el... ¿verdad? Ah, vale, el 9 de junio de 1830, es que hoy es 2013 y decía, no, eso es imposible. El 9 de junio de 1830. Entonces hay varias sesiones, pero en la sesión general, en la que es para todos los miembros, en las que cuando sale nueva doctrina, sale a través de ahí, en el año 2013 no había orado ninguna mujer. O sea, todas las reuniones empiezan y terminan con una oración. Bueno, pues desde 1830 a 2013 no había hecho una oración ninguna mujer. Cosas que pasan. Entonces, pues esto es lo que va pasando. Aquí tenéis una cosa que dice no seré silenciada, porque la mujer de la camisa de verde que tenéis ahí, que se llama Kate Kelly, que es la que empieza el movimiento de ordenar a las mujeres, precisamente por empezar este movimiento, pues las comulgaron. Porque, bueno, pues entramos, y no solo las comulgaron a ellas, comulgaron a mucha otra gente también que empezaba pues, a sacar cosas. Pero ¿por qué 2013? Ah, bueno, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que en la conferencia general, estos son fotos de la conferencia general, está la sesión general, hay una sesión que es solo para mujeres y una sesión que es para el sacerdocio. O sea, para los hombres, pero luego también pueden entrar niños varones. Lo que no pueden entrar son mujeres. Entonces, entre el movimiento de dejar a las mujeres orar y que las mujeres seamos ordenadas, lo que intentaron fue entrar en la sesión del sacerdocio, mujeres. Y entonces estaban aquí en fila y luego también llevaban nombres de otras mujeres, como yo, por ejemplo, que vivía en Inglaterra y que no podía ir a Utah porque no tenía dinero, pues llevaban listas de mujeres como que iban en nuestro nombre. Y como veis aquí, pues aquí estaba este señor diciéndoles, pues lo siento, pero no podéis entrar. Y no dejaron entrar a ninguna. Aquí, pues las mujeres que estaban, ahí las mujeres que estaban haciendo como la lista, luego ahí podéis ver un chaval, pues no sé cuántos años debe tener, 14, 15, está mi cabeza en medio. Y él sí puede entrar. Y luego, pues cuando ya no les dejaron eso, pues se hizo como una reunión fuera de los recintos de la iglesia, como a la vez que la del sacerdocio. Pero, ¿qué es lo que se ocurrió? Oró por primera vez, hizo una oración, por primera vez una mujer en una conferencia general. Entonces, en la número 183, por primera vez, Jan Stevens hace una oración y es la que cierra la conferencia general. Y esto es la primera vez en la historia del mormonismo que pasa. Y ya, voy a intentar muy rápido, perdón. También en el año 2013, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya está internet, evidentemente, pues cuando aquí las comulgan, esto sale en todos los periódicos, en Estados Unidos se arma una bastante gorda. Entonces deciden sacar lo que se llaman los Gospel Topics, que eran como ensayos sobre la iglesia. ¿Por qué esto es interesante? Porque empiezan a sacar ensayos sobre historia controvertida de la iglesia y hay uno específico sobre la Madre Celestial, precisamente por lo que habían excomulgado en los años 90 a los 6 de septiembre. Que por cierto, sus excomulgaciones no han sido revertidas, desde que lo que ellos decían ahora se puede encontrar en la página oficial de la iglesia. Cosas que pasan. Justo a la vez que salen los ensayos de la iglesia, sale lo que se llama CS Letter. CS es una sección educativa de la iglesia que da pues religión. ¿Qué pasaba? Pues que los ensayos de la iglesia son muy favorables a la iglesia y a veces pues, por ejemplo, José Smith se casó con una niña de 14 años y entonces cosas como, bueno, una mujer de casi 15 años, y es como, mire, no es una mujer de casi 15 años, es una niña de 14. Y entonces, pues, el CS Letter lo que hace es sacar a la luz como todas las cosas que la iglesia está intentando tapar en un intento de ser más transparente, porque con el boom de internet ya no pueden seguir escondiendo cosas. Y entonces, el último logo que veis es de Quit, que se llama Quit Mormon, que es una página web que la lleva un abogado en la que te ayudan a que te quites de los registros de la iglesia sin que te ponga mucho problema. Que no es tan difícil como en la iglesia católica, no tienes que tomar ni una cruz ni nada, pero es un poquillo complicadillo. Y todo esto es posible en realidad, o sea, la CS Letter, los ensayos de la iglesia, que de repente se hable de la Madre Celestial, que por cierto ahora se ha incluido en uno de los lemas de las mujeres jóvenes, ¿no? Que es esta sociedad para niñas, chicas de 12 a 16 años. Pero todo esto es posible gracias al movimiento feminista que hay detrás. Y ya para terminar, me quedan dos, os lo prometo. Hablar, porque me parece que es imposible hablar del movimiento feminista sin hablar de esto, es el reglamento de noviembre de 2015 en inglés, de November Policy.
Esto quizás ha sido una de las peores cosas de toda la historia de... Bueno, no, peor que la poligamia no, pero es que la historia de la poligamia es muy truculenta. Pero lo peor del siglo XX, del siglo XXI, que ha hecho la Iglesia, el reglamento lo que hacía era prohibir a todas las personas que no fuesen cis y heterosexuales, a menos que renegasen de la homosexualidad o de no ser cis, son automáticamente apóstatas. Y sus familias también. Eso quiere decir que si mi padre es gay y yo me quería bautizar en la iglesia, yo tenía que renegar de mi padre. Y renegar en público de que él fuese gay o de que fuese transexual o que fuese esto. Esto en un contexto en el que Utah tiene el porcentaje más alto de adolescentes LGTBQI+, sin techo en todo Estados Unidos. También tiene el porcentaje más alto de adolescentes en prostitución de todo Estados Unidos. Y sacan esto. Hubo una reacción horrible, de hecho, yo aquí ya había dejado la iglesia, pero se sacó, ¿no?, como una... Bueno, esto, ¿no?, que era como poned vuestras fotos de perfil como con la bandera gay, como intentar dar recursos. Y bueno, pues esto fue una cosa horrible, entonces las mormonas feministas como siguieron luchando en contra de esto, perdón porque hay un montón de tiempo hablando, y para terminar, ¿qué es lo que ha acabado pasando o qué es el movimiento feminista? Pasaron varias cosas, entre que salió la CS Letter, el Quit Mormon y el reglamento este de noviembre, hubo una masificación de gente que pidió que se quitasen sus nombres de los registros de la iglesia. Hubo un día, por ejemplo, y esto fue en reacción al reglamento de noviembre, que desde los grupos feministas, como 3.000 personas a la vez, mandaron cartas a las oficinas de la iglesia diciendo no queremos que nuestros nombres estén aquí porque nosotros no formamos parte de esto. Y luego, pues cosas que se han logrado que realmente no es nada, es que, por ejemplo, ahora, pues esto, la política esta de noviembre la quitaron hace 2 meses, ahora ya no hace falta que renuncies a tu familia, y aunque no seas, ya no hace falta, y se reconoce a la madre celestial y además ahora está empezando a aparecer otra vez de manera más importante en la teología. Y siento haber estado hablando tanto rato, pero no mucho. Y aquí, en un ejemplo de hetero no sé qué, le acabamos de pedir que si por favor nos puede poner nuestras diapositivas que nosotras no sabemos. Interesante, no tenía ni idea de nada de eso. Perdona. Los que vienen en pareja, predicando. Sí, que van con chapita. Sí. Esos eran de mormones, eran de sus mormones, no sé si completamos. Entonces el movimiento es los hombres siempre. Hay mujeres también. ¿Sí? También hay 2. ¿Te puedes A veces 3, a veces porque si te da la luz aquí y se vuelve loca la cámara. O sea, ¿Ahí? No, un poco más para allá. ¿Puede ser? ¿Ahí? Sí. Gracias. Se lo me he hecho más para allá, ¿no? Bueno, si puedes un poquito más, o sea... Ya está. Es que se ve fatal si no la cara, o sea, se ve la mitad de la cara absolutamente velada y la otra oscura. Yo no tengo nadie que hable después de mí, así que voy a hablar lo que me dé la gana. Me voy a explayar lo que me dé la gana. Bueno, yo, el Islam, yo soy musulmana, ¿vale? Eso, empezando por ahí. Bueno, las que me conocéis y los que me conocéis lo sabéis, y los que no, pues soy musulmana, practicante. O sea, he ido cogiendo algunas cosas que han dicho mis compañeras, bueno, Clara y Pablo, sí, para ir luego poniéndolas en el contexto del Islam, porque creo que han dicho cosas súper interesantes que yo, que pertenezco a una de las 3 grandes religiones monoteístas, pues primero o te chirrían muchísimo en plan de estos locos que dicen, o luego dices, jope, pues te hacen reflexionar y dices, pues hay cosas que sí que podríamos repensar. La primera pregunta, además la has visto que la he copiado, es ¿quién ha oído hablar del Islam? Porque todos sabemos que existen musulmanes, pero ¿quién sabe realmente qué es el Islam? O sea, es la religión esa de la gente rara a la que le tenemos tanto miedo. O sea, cuando oímos Islam enseguida nos vienen atentados aquí y allá. O sea, hay ahora
una cosa rara alrededor de la gente musulmana que con estas cosas yo pretendo quitar un poco ese prejuicio, esa idea genérica que tiene la gente sobre las musulmanas y sobre los musulmanes, porque a veces no es real. O sea, más de 1.500 millones de personas en el mundo no pueden ser tan malas, o sea, que puede ser, pero no es el caso. O sea, hay de todo, o sea, en el Islam hay gente buena, hay gente mala, hay gente más buena, hay gente más mala, o sea, hay de todo. Entonces, lo primero que os voy a pedir es que abráis la mente, o sea, que sigáis un poco conmigo mi reflexión y que intentéis entenderme, o por lo menos, si no entendéis cómo vivo yo mi vida, que se respete, porque es que hace falta respeto. O sea, ahora mismo vivimos, y es la verdad, vivimos en España y en España no hay respeto hacia las personas, al menos musulmanas. O sea, igual te grita alguien por la calle, igual te pegan un tirón, igual, esa es la realidad. Entonces, empezando por ahí. Y una cosa que me parece súper interesante por el movimiento de la diosa, dice, Dios es hombre. No, verdad, no, Dios no es hombre, Dios es Dios. O sea, ¿quién somos los seres humanos para creernos a la altura o a la semejanza de Dios, de Allah? No. Claro, si es que lo bueno, ese egocentrismo... Son americanos, hay que entenderlo. Ese egocentrismo humano de querer parecernos o de ser semejantes a algo que es divino, en el Islam no lo contemplamos. O sea, a mí mi madre, cuando yo hablo de Dios y, por ejemplo, conjugo un verbo y lo hago en masculino, me dice mi madre, ¿pero por qué lo conjugas en masculino? ¿Y a ti quién te ha dicho que Dios es hombre? ¿A ti quién te ha dicho que Dios se parece a un ser humano? Tú no lo has visto, tú no sabes cómo es. Dios es grande, es el Altísimo y no se parece a los seres humanos. O al menos que nosotros sepamos, porque no lo hemos visto. Y mucho menos se tiene que parecer a un hombre. Eso es una concepción patriarcal que ha decidido que Dios se parece al hombre, pero no lo han visto. Así que ahí lo dejo. Luego, otra cosa que también he sacado de las diapositivas de Pablo es de la Virgen María. O sea, la Virgen María es un ente, no es un ente, es una persona porque es real, para mí es real, que en el Corán se le da una sura entera, ¿vale? O sea, hay una leya concreta hablando de ella y se la considera una profeta más. O sea, está al mismo nivel que Jesucristo, que Moisés, que Abraham, que Muhammad o sea, está al mismo nivel porque hizo algo que muy pocas personas pueden presumir de ello. O sea, se enfrentó al mundo de una manera que para nosotros es digna de alabanza. O sea, es una mujer que está por encima de todos los seres humanos. O sea, ha criado a una persona, ha traído a una persona al mundo, ha dicho cosas sobre esa persona como que le ha hablado desde el vientre, que la ha concebido sin un hombre. Es decir, en el Islam Dios no es el padre de Jesucristo, porque Dios no es una persona. O sea, no tiene que inseminar a una mujer para que ésta tenga... No. O sea, Él ha obrado un milagro y una mujer sin necesidad de tener relaciones sexuales o de ser inseminada ha tenido un hijo. O sea, es ahí donde está la divinidad de Dios. Entonces, a Miriam se le da una sura entera y se habla de ella como lo que es una mujer empoderada, fuerte, luchadora, que se enfrenta a todo por lo que ella considera que es justo y que tiene que hacer, además de defender a su hijo. Y luego además también en el Corán hay una sura que se llama Sura Nisa, que es para las mujeres. O sea, no me voy a entrar exactamente en lo que dice porque es muy complicado, yo no soy teóloga, entonces no lo voy a definir porque a mí mis padres... O sea, el Corán es un libro muy complicado. O sea, el Corán es muy complicado pero a la vez es muy fácil. Es un libro que se supone que nos tiene que enseñar cómo vivir y que todo lo que queremos saber está ahí, pero a veces es tan difícil de entender que ha pasado lo que ha pasado. Es decir, ha habido, yo lo llamo así, ha habido 4 señores o 4 señoros que han cogido el libro, lo han leído y lo han interpretado. ¿Pero qué pasa? Que no está la otra parte. Todavía en el Islam o en el mundo árabe, que es donde nace realmente el Islam, donde hace el boom, no ha habido ninguna mujer que haya cogido el libro y haya dicho, pues lo voy a interpretar yo, a ver qué sale. Es ahora cuando se está empezando un poco a sacar esas cosas, a decir, pues es que a mí esto no me cuadra, es que esto va en contra de la palabra de Dios, es que esto no puede ser Islam, es que esto es ahora. Porque si algo es fundamental en el Islam, al menos para los musulmanes, es el concepto de igualdad. O sea, es el concepto de igualdad. En el Islam gobierna el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, debido a que ambos son seres humanos, no debe existir diferencias. Igual que hay un mandato básico que es no comes cerdo, no bebes alcohol, rezar 5 veces al día, ayunar en Ramadán, ayudar a las personas necesitadas. Eso no lo hace para hombres, para mujeres.
o sea, no lo hace para hombres sino para mujeres, o solo para mujeres no para hombres, lo manda para ambos sexos de la misma manera. Entonces, ¿por qué va a haber otras cosas en las que sí que seamos diferentes? Eso ya entra en la interpretación del ser humano. Entonces, yo como musulmana siempre he dicho que una de las obligaciones que tengo yo es de coger el Islam para mí y hacerlo para mí y para mis hermanas. Es decir, que deje de ser una religión hecha por, es que es la verdad, o sea, por los saudíes o por ciertas casas árabes así un poco truculentas, muy rarunas, que no sabes ni por dónde cogerlas. Entonces, el Islam hay que empezar a verlo desde una perspectiva feminista, o sea, ya de por sí es feminista, o al menos que a mí como me lo han enseñado es feminista, porque las cosas que habla ahí en el Corán son feministas, es decir, el Corán nunca se va a referir a los hombres. Cuando habla de las personas siempre, por ejemplo, habla de Ibadillah, o sea, los creyentes y las creyentes, o sea, siempre es como un texto muy inclusivo, habla tanto del género masculino como del género masculino, como el género femenino, y si no utiliza ambos géneros, utiliza palabras que se refieren a todas las personas. Por ejemplo, utiliza el término personas y no utiliza el término hombre o mujer directamente, a no ser que se refiera a los dos, y lo hace siempre a la vez. Entonces, eso ya te da una idea a lo mejor de que las cosas que deberíamos hacer o deberíamos interpretar no tienen que ser de uno sobre el otro o de la otra sobre el otro. Me explico súper mal a veces, ¿verdad? Es como que tengo tantas cosas en la cabeza que no me salen. Vale, entonces, también había puesto lo de tal como el hombre es Dios fue, tal como Dios es, el hombre puede llegar a ser. O sea, vaya barbaridad, tío. O sea, querer compararte con Dios. Sois súper guays. O sea, En potencia. por eso digo, en el Islam, ninguna persona musulmana concibe la idea de llegar a parecerse a Dios. Es imposible. Porque Dios es el Altísimo y no es una persona como para llegar a tener el poder. Él ha creado el mundo, Él ha creado las personas, Él crea el bien y el mal. Entonces, que un ser humano intente llegar a ser Dios es imposible. Pues somos mortales, somos seres humanos, entonces es imposible. He traído esta presentación, ya la expuse en otro taller que hice sobre Islam y feminismos, para romper un poco los mitos sobre la mujer musulmana, ¿vale? O sea, el Islam nació hace 1430 años, o sea, estamos en el año 1430, y el patriarcado nació en la Edad de Bronce, o sea que lo normal es que el Islam también, como casi todo, haya bebido un poco de esa cosa fea y mala que ha existido en la humanidad desde siempre. Entonces sí que hemos tomado algunas cosas mal hecho, porque sí que al final perder los privilegios, y esto se lo digo a los hombres, es muy duro, y darte cuenta de que es un privilegio y que una persona puede quitarte ese privilegio, pues no. O sea, yo lo mío es mío, y aunque esto esté muy bien, yo voy a adaptarlo para que yo siga manteniendo mi privilegio. Entonces, voy a traer un poco el contexto de las mujeres musulmanas aquí ahora, en nuestros días, y voy a intentar romper un poco los mitos que hay sobre nosotras, ¿vale? Entonces, lo primero, el Islam es igualitario, es decir, lo que mandan para unos se mandan para otros, y en principio debería ser así. Lo que ya se haya hecho es otra historia. Vale. Sumisas. Me encanta cuando se viene a la mujer típica marroquí que ay, la pobrecita no sabe leer, su marido, no, qué pena, qué triste todo. Bueno, yo siempre digo que el Islam, o sea, con el Islam nos saltamos la primera y la segunda ola del feminismo y entramos directamente en la tercera, porque claro, es necesario el feminismo, pero entramos directamente en la tercera, y por estas cosas. Dice en el Islam, una mujer posee las libertades básicas de elección y expresión basadas en el reconocimiento de su individualidad. Primero, ella es libre de elegir su religión. Es decir, Dios, que lo sabe todo y es conocedor de todo, sabe que a una persona no se la puede obligar a creer porque Él conoce nuestros sentimientos. Entonces no tiene ningún sentido que venga una persona y te diga, tú tienes que ser musulmán. Porque si en el fondo de ti no lo eres, Dios lo va a saber. Entonces Dios dice, ahorraros ese paso de intentar hacer a las personas creer, porque no tiene ningún sentido, porque yo sé quién cree y quién no cree. Y muchas veces vemos a ciertos musulmanes o ciertas personas que dicen ser musulmanas, no es la manera. Es decir, si tú estás obligando a una persona a creer, y lo digo directamente, digo por estas personas que van haciendo atentados y que nos chirría mucho, y dices, ¿cómo puede ser una persona? A nosotros los musulmanes es como, ¿cómo puede ser una persona musulmana eso? Si lo primero que te enseñan es no matarás,
tienes que ejercer bondad, tienes que ser bueno con las demás personas, independientemente de su religión, independientemente de lo que crean o lo que no crean. ¿Cómo puedes ir a hacer eso y luego inmolarte tú? Que tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. ¿Cómo le haces eso a tu cuerpo? Entonces, eso ya, esas personas, por mucho que ellas quieran pensar que son musulmanas, aunque yo no soy quien para juzgar el Islam de nadie, para mí no son musulmanas. Eso para empezar. Bueno, luego dice, la mujer musulmana tiene total derecho de aprobar o desaprobar una propuesta de matrimonio. Esto lo digo porque es que luego todo el mundo, a mí me lo han preguntado tropecientas veces, en plan, ¿tus padres te han pactado un matrimonio? Es como, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Es como, no, ¿por qué me iban a pactar mis padres? Nada. O sea, igual que se hacía a lo mejor aquí en España hace tropecientos años, o en toda Europa hace tropecientos años, pues se ha hecho en el mundo árabe y se ha hecho en muchas partes del mundo, pero que se haya hecho en un momento, que se siga haciendo en algunas zonas mal hecho, lógicamente, no significa que se haga. Es decir, por ejemplo, en Marruecos, os hablo también de Marruecos porque yo soy de origen marroquí, mis padres son marroquíes, se hace. Hay padres que pactan los matrimonios de sus hijas y de sus hijos, es decir, esto da igual para uno para otro, y donde prima los intereses económicos da igual si eres hombre y mujer, o mujer. Se siguen pactando, pero legalmente no está bien hecho, porque luego tú tienes que ir a un registro, dar tu consentimiento de que te estás casando por voluntad propia, aunque ya sabemos lo de la alineación y todas esas cosas, pues, pero ilegal es, o sea, no se pueden obligar a casar a nadie en contra de su voluntad, es ilegal hacerlo cuando eres menor de 18 años, bueno, o sea, que ese mito de no, las musulmanas se casan todas con 15 años, obligadas por sus padres que lo tienen, es mentira, o sea, que pasa, yo no digo que no pase, pasa, pero no tiene nada que ver con el Islam, es una concepción cultural de la religión. Fin. ¿Piensa acaso el hombre que se le dejará hacer a su antojo? Esto es un versículo directamente del Corán y habla de la violación. O sea, habla que la violación es haram, o sea, es pecado. Tú no puedes obligar a nadie a hacer nada en contra de su voluntad, menos someterla a una violación, o sea, violarla básicamente, está totalmente prohibido, es que va en contra de la lógica humana, pues lógicamente va a ir en contra de lo que es una concepción religiosa. Y lo que decía abajo, no está permitido forzar a nadie a creer, o sea, nunca un musulmán obligará a otra persona a creer en lo que él cree o ella cree, porque no viene al caso. Dios sabe quién cree y quién no cree, porque lo sabe todo. Eso me instante. Vale, el hijab, que sé que este tema os encanta, porque a mí todo el mundo me ha preguntado por qué no lo llevas y por qué lo llevan y por qué no sé qué, y entonces yo que soy muy pesada, yo a mi madre le pregunto un montón de veces cosas de estas cosas y ella me dice, vale, eres muy pesada, hija, tanto que el hijab, la mujer, dime, ¿tú sabes si el rey de Arabia Saudí es calvo o tiene pelo? ¿Le has visto alguna vez el pelo? ¿No va también cubierto el rey de Arabia Saudí o muchos otros personas importantes del Islam? O sea, pensad en el típico saudí. O sea, si lo pensáis vosotros también, es que va cubierto también, ¿o no? De otra manera, que el rey... De otra manera, ahí es donde va la cultura. Lo que pone en el Corán, dice, el requisito del pudor debe ser para ambos, hombres y mujeres. Entonces, ambos se evaluarán por la inteligencia y las habilidades en lugar de apariencias y sexualidad. Es decir, lo que el Islam pretende es que a una persona no se la juzgue por su apariencia física, sino por lo que puede dar realmente. Entonces, una manera de evitar eso es hablar de pudor como lo entendemos los musulmanes, ¿vale? Que a lo mejor una persona ahora lo puede ver de muchas maneras, pero el pudor no es la vestimenta como tal, sino es cómo te concibas tú a ti mismo. Es decir, yo no llevo hijab, pero yo me considero pudorosa. Es que hay que darle vuelta, ¿vale? Porque el pudor no es algo como tal físico de ponerte ropa, sino de cómo te ves tú a ti mismo, cómo quieres presentarte al mundo. ¿Quieres ser esto o quieres ser lo otro? ¿Quieres que te juzguen por esto o quieres que te juzguen por lo otro? Y yo tengo muchas amigas musulmanas que se han puesto el hijab por esta misma razón. Yo no quiero que me juzguen por lo que soy o por lo que no soy, quiero que me juzguen por lo que valgo. Entonces, una manera de hacerlo, también un poco modo revolución así contra el mundo occidental, porque el mundo occidental tiene mucha tela. Yo me pongo el hijab y si tú, sabiendo lo capaz que soy para hacer una cosa, no me quieres haciendo esa cosa, el problema es tuyo, no es mío. Entonces, el hijab es eso, es pudor. Se ha interpretado de muchas maneras y por eso aquí lo he puesto
para que veáis todo lo que, o sea, las maneras que hay de taparse. O sea, el hijab no hay una manera única y eso no, o sea, no digo que no sea islam, o sea, porque una mujer que lleva el burka puede ser musulmana perfectamente, pero en el Corán no dice que no se te puedan ver ni los ojos. O sea, el burka y el niqab nacen en las zonas desérticas por las tormentas de arena, básicamente, o sea, para evitar que se te meta arena en los ojos, entonces se crean este tipo pero ahora ciertos grupos políticos han establecido un modo de opresión hacia la mujer mediante este tipo de prácticas, que eso no es islam, o sea, una mujer musulmana también va así, o también va así, véase a mí mismo, o sea, no te hace más o menos musulmán estar más o menos tapada. Es decir, uno puede interpretar la religión en ciertas cosas como él quiera, pero nunca puedes obligar a nadie a hacer una cosa. Es decir, eso, mientras es una obligación, no es islam. En Irán, cuando todas las mujeres tienen que ir tapadas, no son musulmanas, o no lo hacen por el islam, lo hacen porque una ley les está obligando. Y yo, en mi fuero interno, sé que Dios no está contento con eso. Por eso digo, hay que ser pudorosos, por eso todos los hombres cuando van a rezar también van tapados, nosotros cuando vamos a rezar vamos tapadas. O sea, es para todos y para todas de la misma manera. Luego se hace de distintas maneras en función de dónde estés geográficamente o en función de tu contexto histórico y político. Porque no vamos a negar que los hombres necesitan oprimir a las mujeres para poder hacer y deshacer a su antojo, por lo menos en ciertos países del mundo árabe. Y esta es la manera que han encontrado. Eso, si es una obligación, no es islam. Y eso, si es una obligación, tampoco es islam. Qué bonito me ha quedado, ¿eh? Vale, ser feminista es incompatible con llevar velo. Esto es del feminismo blanco hegemónico, que es que me pone malísima. O sea, ser feminista es ponerte lo que te dé la gana. O sea, si quieres ir desnuda, ve desnuda, si quieres ir tapada, ve tapada, si quieres llevar velo, lleva velo, si quieres hacer algo con tu vida, hazlo, porque tú eres dueña de tu cuerpo y puedes hacer lo que te dé la gana. Punto y pelota. No me vengas tú a decir cómo tengo que vivir yo mi vida porque no me da la gana. O sea, esto es una crítica directa a ese feminismo blanco hegemónico que no quiere ver otras realidades y otros contextos. Porque yo como feminista, si quiero llevar pañuelo o hijab o velo, lo voy a llevar porque yo decido sobre mi cuerpo y nadie más decide sobre mi cuerpo. Esto también ha aplicado a esos gobiernos ultraliberales que dicen que las mujeres no pueden ir a la playa con burkini, pues porque eso va en contra de no sé qué cosa va, pero va en contra de algo. O simplemente es una ley racista, pero la quieres disfrazar de algo que no es nada racista. Es que me indigna muchísimo, o sea, de que los gobiernos intenten ahí esconderse detrás del feminismo para prohibir cosas y hacer leyes racistas, es que a mí me pone enferma. Vale, tontas y pasivas. Esto me encanta porque como estamos en un país que está muy conectado con el mundo árabe, porque geográficamente estamos muy cerca de Marruecos, y además hay una inmigración de Marruecos, y nos creemos que, o sea, todos sabemos que en Marruecos no se habla español, ¿verdad? O sea, se habla marroquí, se habla un dialecto del árabe que no tiene nada que ver con el español. Entonces, imaginaos una persona de 30 años que llega a España sin haber estudiado español nunca, por necesidades económicas, por lo que fuese, español no va a saber hablar. Eso no la hace tonta, la hace en proceso de aprendizaje, pero tonta no la hace. Si tu marido ha venido por circunstancias económicas muchos años antes y él ha aprendido unas pocas palabras en español, te las va a enseñar, no por eso eres pasiva, pero esto pasa en las dos direcciones. Muchas veces son las mujeres las que vienen antes y tienen que guiar a sus maridos, y otras veces son los maridos los que vienen antes y tienen... O sea, no por no conocer un idioma o no por conocer las costumbres de otros somos tontas o somos pasivas, no. Y es que soy muy fan de la Muhammad, ¿vale? Una de las primeras congresistas musulmanas estadounidenses. Es que me tengo que levantar para este momento. Esto es un Corán. La cara de este... No, ¿dónde estaba? Ah, no sale en esta foto. Bueno, el vicepresidente estadounidense, cuando se planta una tía, o sea, el vicepresidente estadounidense del gobierno de Trump, cuando se planta una tía a jurar la bandera con un Corán, o sea, la cara es como, oh Dios, yo también quiero hacer eso, por favor. O sea, es como, sí, es una patada en el estómago, efectivamente, porque las mujeres musulmanas no somos ni tontas ni somos pasivas. Y todo lo que queramos nos lo podemos proponer,
porque somos igual de inteligentes que cualquier otra persona que crea lo que crea o que viva donde viva o haga lo que haga, pero las circunstancias económicas, sociales y políticas que hay en el mundo no permiten que lleguemos hasta donde queremos llegar. Quiero decir, esta chica, Ilhan Mohammed, entre otras, creció en un campo de refugiados. Viene de contexto porque es somalí. No, es sudanesa. Bueno, sí, creo que es somalí. Viene de un contexto complicado, de una familia huyendo de la guerra. Cuando eres inmigrante, o sea, y tus padres han vivido la guerra o han vivido la pobreza, o sea, lo último que realmente te preocupa es que tus hijos estudien. Mientras estén sanos y salvos en un sitio, no necesitas nada más. Pero hay un montón de mujeres, un montón de hombres que se levantan en contra de lo que les ha tocado en la vida para llegar muy lejos. Y no somos ni tontos ni pasivos. Y luego tengo a esta señora, que seguro que muy pocos la conocéis, por no decir nadie. Yo sí. Pero no hagas spoiler. Vale, pues Fátima al-Fihri es una erudita islámica. Hace muchos años fundó una universidad en Fez, que es la primera universidad que se creó en el mundo. O sea, notición, la primera universidad que se crea en el mundo ni fue en Europa, ni fue hecha por un hombre, ni fue hecha por un hombre cristiano. Fue hecha en África por una mujer musulmana. Ahí lo dejo, yo creo que habla por sí solo, ¿no? Dependientes. No codiciéis lo que Dios ha concedido a unos más que a otros. Los hombres obtendrán su parte de lo que ganaron y las mujeres obtendrán su parte de lo que ganaron. Pedid a Dios que os conceda su favor, Alá es conocedor de todas las cosas. ¿Por qué he puesto esto? O sea, es para que veáis primero lo inclusivo que es el texto. Es decir, habla primero del hombre y luego de la mujer. O sea, no habla del hombre como un todo, sino el hombre es un hombre, la mujer es una mujer. Y esto lo traía porque a mí me chocó muchísimo una cosa que aprendí en el instituto cuando dábamos historia en cuarto de la ESO, y es que durante el franquismo las mujeres no podían tener cosas. Es como, ¿cómo no voy a poder yo tener cosas si son mías y me las he ganado? Y dices, pues sí, o sea, no, pero es que en el mundo islámico cada uno posee lo que ha ganado y una persona no puede hacerse propietario de los demás, de los demás o de tu mujer o de tu marido. Es decir, cada uno es poseedor de lo que ha ganado, si lo quiere compartir bien, si no, está en su derecho de no querer compartirlo. Entonces a mí eso me chocó muchísimo. Como por ejemplo lo de que no podían tener pasaporte, no podían tener cuenta bancaria. Entonces yo decía, ¿pero cómo es eso? Y mi madre me decía, déjalo, hija, porque es muy complicado. Es decir, y ella luego añadía, te dirán que nosotros somos así, pero nosotros esto ya les hemos ganado hace mucho tiempo. Está muy mal hablar de ellos y nosotros, pero es que es la verdad. A veces cuando estás aquí te sientes tú el raro y ellos lo habitual, entonces tú esperas que seas tú la que está haciendo mal las cosas y que los occidentales o en Europa sea donde se están haciendo bien las cosas. Es decir, nosotros, el colonialismo, el racismo, te ha enseñado que no, en el tercer mundo, en el sur global, tenemos que estar aprendiendo constantemente de vosotros, de los europeos, de los estados. Es como, ellos lo hacen bien, ellas lo hacen bien. Si nosotros no estamos haciendo exactamente lo mismo que ellos, es que algo falla. Y esto en ciertos países del mundo árabe, pues hasta lo han cogido y han dicho, pues no, venga. Y prohíben, por ejemplo, a las mujeres conducir. ¿Bajo qué pretexto prohíbes a una mujer conducir? Es que no tiene ningún sentido. Es que no hace falta ni ser religioso, ni ser musulmán. Es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué le vas a prohibir a una mujer conducir? Para tenerla controlada. Exacto. Y cuando te das cuenta de que eso es tan absurdo, dices, pues venga, vale, ahora sí. Pero si realmente fuese una ley islámica, eso no cambiaría, perduraría en el tiempo. Es decir, si antes no y ahora sí, es porque tú estás imponiendo cosas en tu país o en tu política que realmente las estás escondiendo bajo el manto del Islam, pero no son Islam, porque el Islam perdura en el tiempo. Y eso es machismo. Exacto. O sea, nunca os fiéis del gobierno de Arabia Saudí. O sea, no le vendamos armas, que son muy malas. Vale. Se reconoce el derecho de la mujer al trabajo y a la propiedad. Esto es verdad que muchas mujeres, y ahora con el discurso de la ultraderecha, se dice que los musulmanes, o bueno, los inmigrantes venimos aquí para hacer, ¿cómo era? Vienen a robarnos el trabajo y a quitarnos las ayudas por no trabajar. O sea, somos los más listos porque vamos, chupamos de todos lados.
no es verdad. Es decir, la mujer puede ejercer el trabajo desde siempre. De hecho, el profeta, Muhammad alayhi salatu wassalam, tenía varias mujeres, que se llamaba, la primera, Aisha, era comerciante, o sea, ella era el sustento económico, ella era una mujer independiente, tenía varias caravanas porque en ese momento en la península arábiga eran comerciantes. Ella, o sea, era una mujer empoderada que ejercía su trabajo, no dependía económicamente de ningún hombre y en ningún momento, mucho menos al Rasul alayhi salatu wassalam, le dijo que ella no podía trabajar porque tenía que estar bajo el yugo de un hombre. O sea, ella hacía lo que quería, o sea, ella quería trabajar, pues trabajaba. Y una última cosa es que, por eso decía antes lo de nosotras nos hemos saltado la primera ola feminista y la segunda ola feminista, porque la primera ola feminista, como muchas sabéis, las mujeres pedían eso, educación, entrar a los sitios para poder hablar, es decir, tener una representación tanto política como en el mundo laboral. Luego la segunda ola, las sufragistas pidiendo el voto. En el Islam esto ya existe, es decir, las mujeres tienen el voto y tienen derecho a participar en política desde que nació el Islam. Porque, como he dicho, o sea, la participación en la vida pública es inherente para ambos sexos, es decir, todas las personas tienen derecho a ejercer y a practicar la vida pública. Entonces, no podemos negarle a una de las partes el voto, porque si no estaríamos negándole la participación en la vida pública. Entonces, desde que nace el Islam, las mujeres tienen derecho a voto, tienen derecho a participar en política, tienen derecho, como he dicho, a tener propiedad privada, o sea, cosas que se han luchado en la primera ola feminista y la segunda ola feminista y que, o sea, aquí han venido mucho más tarde. Porque digo esto, o sea, me parece importante porque se ha como que cubierto la imagen de la mujer musulmana como carente de este tipo de derechos. Y no es cierto, o sea, queremos olvidarnos de las cosas que sí que teníamos para que parezca, o sea, para que parezcan las mujeres musulmanas como no, o sea, algo ahí que hay que liberar, que nosotras necesitamos enseñar a ser libres, porque ellas pobrecitas no son capaces de liberarse, nosotras tenemos que guiarlas para la liberación. Las luchas son distintas, es decir, nosotras venimos de un contexto con unas cuestiones patriarcales muy concretas y el feminismo europeo viene de un contexto con unas cuestiones patriarcales que no tienen por qué ser las mismas. Hay puntos comunes, pero no tienen por qué ser iguales. O sea, no sé si me he explicado. Es que los contextos a veces son tan distintos y queremos meterlo todo en el mismo saco y no es posible, porque la realidad de las personas muchas veces no es la misma. La siguiente diapositiva, colonización cultural, viene a raíz de eso. En España las mujeres consiguieron el voto hace menos de 100 años. Las mujeres musulmanas la tenemos desde hace 1430 años. O sea, no pensemos que en Europa es el sucum del feminismo, porque a lo mejor hay otras cosas en otras partes del mundo que no estamos acabando de ver. Esta diapositiva venía a raíz de eso y quería decir algo, pero se me ha olvidado. Así que voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, y esta me encanta porque, o sea, a nosotras, o sea, esto lo leí hace poco. Si una mujer parte de este suelo, que es mucho, o sea, una mujer parte de este suelo, un hombre parte de este suelo, si una mujer es racializada, parte desde aquí. Porque tienes que luchar contra el estigma de la raza, muchas veces contra el estigma de la religión, y luego ya para poder estar al mismo nivel que una mujer, para seguir continuando luchando contra el estigma del patriarcado. Por eso, estas mujeres creo que son un ejemplo para todas las hijas de musulmanes y las chicas musulmanas que hay ahora mismo en el mundo. Sobre todo cuando vives en un contexto que no es islámico, porque ser musulmana en el Marruecos es muy fácil, es decir, es lo que se ve todo el tiempo, pero ser musulmana en un país que te rechaza es muy complicado. Es decir, te lo tienes que currar todo por ti misma. Si quieres aprender cualquier cosa de la religión, tienes que recurrir a tus padres. Si tus padres vienen de contextos de países tercermundistas donde la educación no
no ha llegado, no puedes recurrir tampoco a ellos porque no van a ser capaces de enseñártelo. Entonces ahí es cuando empieza el problema, ahí es cuando empezamos a leer cosas y a hacer cosas que se van mucho de la religión, pero porque no tenemos a nadie que nos guíe o que nos enseñe, porque también debería ser un derecho de las personas poder elegir libremente su religión y poder recurrir a las enseñanzas que se merezca si es que una persona quiere ser de tal religión. Y eso no lo tienes, no tenemos referentes. O sea, en Europa lleva habiendo musulmanes muchísimo tiempo, o sea, no vamos a negar lo evidente. En España hubo 8 siglos de Islam, hubo, digamos, un paréntesis, pero con las migraciones, el colonialismo, se ha mezclado muchísimo la cultura europea con la cultura islámica y no hay representación real del mundo islámico en Europa. ¿Por qué? O sea, no creo que sea justo que reneguemos de una parte de nuestra historia y de una parte de nuestra realidad. No es justo que una persona, por tener una religión, ya no sea tratada como si no fuese parte de esta sociedad. Es decir, aquí en España vamos por la segunda generación de musulmanes, porque no ha habido migración, no ha habido migración tan pronto como en otras partes de Europa, como puede ser Francia o Holanda, porque no han tenido el hándicap de la dictadura franquista. Entonces, ahí hay cuartas generaciones que todavía no se sienten parte de ese país. Es decir, tu bisabuelo vino a Francia, creció, vivió, tu abuelo, tus padres y tú, y todavía no te sientes parte de un país, porque simplemente tu decisión de creer en una cosa no entra dentro de lo que se espera de un contexto geográfico. Es que es súper injusto, o sea, si lo pensáis es muy injusto, o sea, no por pensar o creer en una cosa tienes que salirte fuera de ese país. Las personas no se pueden colocar por religión en el mapa, es decir, ni el norte de África, Oriente Medio es islámico única y exclusivamente, ni Europa es cristiana única y exclusivamente, ni Estados Unidos es protestante, ni Latinoamérica es católica. No, las personas son el mundo y el mundo, si quiere, puede ser lo que le dé la gana de ser. Y tenemos que romper ya con el mito de las mujeres esto, los hombres esto, porque, bueno, yo creo que aquí todos somos feministas y lo entendemos perfectamente. Lo que no podemos hacer es dividir a las personas por su sexo, es tan simple como eso. Y mucho menos podemos dividirlas por su religión, por sus creencias, por su raza, por lo que sea, ¿no? Yo creo que ya me he explayado bastante.